Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santa María de Ferreira, ayuda a nuestra fe, abre nuestro oído a la palabra para que reconozcamos la voz de Dios y su llamada. Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y confiando en su promesa. Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor para que podamos tocarlo en la fe. Ayúdanos a fiarnos plenamente de Él, a creer en su amor, sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar. Siembra en nuestra fe la alegría del resucitado. Recuérdanos que quien cree no está nunca solo. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús para que Él sea luz en nuestro camino y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros hasta que llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Muy bien, pues antes de comenzar con el comentario, os voy a leer el capítulo 8 de Nehemías, que está de base a la meditación de hoy, a la clase de hoy, porque vamos a ir comentando cada uno de los pasos que aparece en esta reunión de todo el pueblo de Israel en Jerusalén a la vuelta del exilio de Babilonia. Así que primero solo leo el texto y luego comienzo el comentario. Así se nos va a quedar el texto en el oído y nos va a ayudar un montón a comprender lo que voy luego comentando. Dice así el capítulo 8 de Nehemías: el pueblo entero se reunió como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta del agua. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. El día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la comunidad, hombres, mujeres y cuantos tenían uso de razón. Leyó el libro en la plaza que está delante de la puerta del agua, desde la mañana hasta el mediodía, ante los hombres, las mujeres y los que tenían uso de razón. Todo el pueblo escuchaba con atención la lectura del libro de la ley. El escriba Esdras se puso en pie sobre una tribuna de madera levantada para la ocasión. Estaban a su derecha Matitías, Semá, Ananías, Urías, Gelcías y Maasías, y a su izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Jasún, Hasbadana, Zacarías y Mesusán. Esdras abrió el libro en presencia de todo el pueblo, de modo que toda la multitud podía verlo. Al abrirlo, el pueblo entero se puso en pie. Esdras bendijo al Señor, el Dios grande, y todo el pueblo respondió con las manos levantadas: Amén, amén. Luego se inclinaron y adoraron al Señor rostro en tierra. Los levitas explicaron la ley al pueblo que permanecía en pie. Leyeron el libro de la ley de Dios con claridad y explicando su sentido, de modo que entendieran la lectura. Entonces el gobernador Nehemías, el sacerdote y escriba Esdras y los levitas que instruían al pueblo dijeron a toda la asamblea: este día está consagrado al Señor vuestro Dios. No estéis tristes ni lloréis. Y es que todo el pueblo lloraba al escuchar las palabras de la ley. Nehemías les dijo: id, comed buenos manjares y bebed buen vino, e invitad a los que no tienen nada preparado, pues este día está consagrado al Señor. No os pongáis tristes. El gozo del Señor es vuestra fuerza.
También los levitas tranquilizaban a todo el pueblo diciendo: callad, no estéis tristes, porque este día es santo. Así que el pueblo entero se fue a comer y beber, a invitar a los demás y a celebrar una gran fiesta, porque habían comprendido lo que les había enseñado. Como veis, el contexto en el que se celebra este encuentro de toda la comunidad israelita, todos los que tenían uso de razón, es en el contexto de la fiesta de las tiendas. Después de ir a preparar la fiesta, también fueron invitados a hacer una cabaña para hacer un memorial del paso por el desierto. De manera que en este encuentro primero con la palabra de Dios al volver del exilio de Babilonia, aparecen lo que Ravasi dice, las 7 estrellas del cielo de la lección divina. Vamos a ir viéndolas a lo largo del comentario que os voy a compartir. Durante el exilio de Babilonia, la Biblia había sido el horizonte familiar de los hijos de Israel, porque en el exilio no tenían otra cosa. Sus oídos y sus corazones habían quedado colmados de sus ecos, del mismo modo que la concha conserva el sonido del mar, aunque esté lejos de él. Pero ahora el Señor les ha concedido el retorno a Jerusalén. Han de reconstruir la muralla que estaba destruida, las puertas de la ciudad que estaban quemadas, el templo, y toda la comunidad al completo se puso manos a la obra porque, dice el texto, Dios estaba con ellos. Llegado el 7º mes de este trabajo, los hijos de Israel ya vivían en las ciudades reconstruidas, también en Jerusalén. Entonces se celebró esta reunión bellísima que acabamos de escuchar, una praxis pública de lección divina, un encuentro con Dios en su palabra que los judíos llaman derás. Ya lo hemos dicho 1000 veces, derás, que significa buscar, investigar, escudriñar. Es una búsqueda, por tanto, atenta a cualquier minucia, porque se está investigando, buceando en un texto para poder escuchar y descubrir el rostro de Dios. Para el pueblo de Dios, la Biblia es una casa con muchas puertas para abrir. No sé qué idea tenemos de la Biblia, a lo mejor la vemos como un simple libro, pero para el pueblo de Israel es algo especial, no es un simple libro, es una casa con muchísimas puertas que he de ir abriendo. Y dicen los rabinos, al abrir una puerta en la Biblia se presentan otras 7 para realizar nuevas aperturas. Porque no se acaban nunca las puertas, nunca se acaba de descubrir algo nuevo. Vamos a abrir, por tanto, una puerta en el libro de Nehemías, este gobernador que junto con el sacerdote Esdras protagonizan lo que todos los autores llaman el renacimiento del pueblo de Israel a la vuelta del destierro. Presenciamos, por tanto, en la plaza de Jerusalén, frente a la puerta de las aguas, esta celebración y observemos los elementos que conformaron esta lección. Vamos a intentar saborear este texto, poquito a poco. Nos encontramos en torno al año 444-45 antes de Cristo. Es el día 1 del mes 7, llamado Tishri, que corresponde a nuestro octubre, que inaugura un nuevo año.
Estamos, por tanto, dice Ravasi, ante un amanecer otoñal y toda la comunidad es convocada en la plaza frente a la puerta de las aguas al sudeste del templo de Sión. Por si algo no conocemos esta puerta de las aguas, es la 7ª puerta mencionada en el libro de Nehemías. Y esta puerta permanecía cerrada durante todo el año. Solo se abría durante las celebraciones de las últimas fiestas del mes 7º. En el último día de la fiesta de las tiendas se llevaba a cabo lo que se llama la ceremonia del agua. Los sacerdotes sacaban agua del manantial de Siloé. ¿Os suena la piscina de Siloé? Pasando por la puerta de la fuente y luego entraban los sacerdotes con los cántaros por la puerta de las aguas que quedaba cerca del templo. Con todo esto se está expresando que el agua viva, el verdadero manantial es Dios, y Dios es el que da el agua viva al pueblo de Israel. Bien, en la Biblia el agua es símbolo de la palabra de Dios. No es casualidad que cuando el pueblo de Dios se reunió a oír a Esdras leer la Torá, leer la ley, lo hizo en la puerta de las aguas, la cual estaba abierta porque ese día iniciaban las fiestas del 7º mes, llamado la fiesta de las tiendas. Es la fiesta más alegre, ya la hemos explicado muchas veces. Es la fiesta en la que se piden las lluvias del año a Dios, en las que se da las gracias por la Torá, por la palabra, que es el agua viva para ellos, y en la que se rememora el paso del desierto durante 40 años viviendo en tiendas. Así que en este momento, hombres, mujeres, jóvenes, todos cuantos son capaces de entender, convergen en la plaza y en el centro está el sacerdote Esdras que lleva el rollo de la Torá en la mano. Es una lectura solemne, dice Ravasi. Es quizás el autor que más ha comentado este capítulo 8. Y es una lectura comentada desde el amanecer hasta el mediodía. Fijaos qué paciencia. Una liturgia extensísima. No sé si nosotros soportaríamos una liturgia tan larga, pero estaba en la descripción de la escena, estaba todo el pueblo absorto en la escucha de la palabra. En un momento determinado están de pie, pero en un momento determinado se inclinan y adoran al Señor. En otro momento comienzan a llorar, etcétera. Es decir, es una celebración viva. Quizás necesitamos leer y releer este episodio para aprender a meternos en la liturgia y vivirla de verdad. Que nos toque el corazón. Que nuestras celebraciones no sean frías, no sean un rito vacío que repetimos, sino que de verdad pongamos alma, vida y corazón en lo que estamos celebrando. El sosiego es el mejor aliado de la lección divina, de la mañana al mediodía. Más sosiego imposible. En una mañana entera no hay nada que hacer más que escuchar la Torá. La asamblea está en pie. Si la tarea del levita es la de leer, explicar y hacer comprender el texto proclamado, el pueblo tiene la tarea igualmente difícil de escuchar. Un ejercicio que se ramifica, dirá Ravasi, en toda la existencia del oyente. Es una escucha que hace como de canal para que a través del oído la palabra de Dios penetre a toda la existencia del que está escuchando. Cada uno en el pueblo de Dios ocupa un lugar según su misión,
Esdras en el centro para proclamar y explicar. El pueblo alrededor de la Torá como un muro que la rodea de fieles oyentes, rodeando a la palabra como un solo hombre, dice el texto, o sea, una asamblea unida. El pueblo forma la muralla de la ciudad donde habitar, y la Torá es la ciudad misma. Fuera de ella no hay vida. Fuera de la Torá, fuera de la palabra de Dios, solo hay desierto. Y esto lo tiene muy experimentado el pueblo de Israel. Por eso han ido. Por eso no les importa estar una mañana entera. Después de haber hecho la reconstrucción de la ciudad y del templo. Hay 7 pasos lúcidos en esta lección divina. Comienza, este será el primer paso, con la lectura del libro de la ley. Primer paso. Rabasi dice, es el primer desvelamiento de la palabra. La palabra es como si estuviera oculta tras un velo y la lectura es lo que empieza a hacer correr el velo para que vayamos conociendo la palabra. El desvelamiento de la palabra. Dios se revela en ella, pero poco a poco, como quien va haciendo un desvelamiento, o sea, va corriendo un velo, poquito a poco. Hay que ir quitando velos y dejar que brille su luz. Al abrir el libro, todo el pueblo se pone en pie en señal de veneración y eleva las manos para estrecharse en un abrazo con el Dios trascendente en señal de comunión con el dador de la tierra prometida. En la lectura hay no solamente escucha, sino un gesto de comunión con Dios. Porque creo que es el Dios que me ama, que me ha creado por amor, que me sostiene en la vida por amor, por eso vengo a escucharle. Porque nadie que no conozca, que solamente tenga una imagen de Dios distante, fría, nadie necesita escucharle. Escuchamos a quien nos ama. El pueblo de Israel ha estado lejos de Dios, en Babilonia, pero ahora están cerca, ahora están en Jerusalén y a la escucha de su voz. Por eso la emoción es grande, porque tienen experiencia de lo que es vivir lejos de Dios. Y hay un mundo entero alejado de Dios hoy también, que necesita escuchar una palabra de aliento. Pero no escucharán si no les hacemos presente el amor de Dios. Es esta la misión de cada uno de nosotros, que no es una misión, un epílogo de la vida, es una cosa al final, si puedo, si tengo tiempo, sino que es el corazón, es el centro de la fe cristiana. Hacer llegar a todos el amor hasta el extremo, expresado en una cruz. Dice el relato, veis como al final empezamos por un texto del Antiguo Testamento y terminamos con la luz del Nuevo Testamento porque es que hay un hilo conductor que los une. Jamás podremos separarlos. Dice el relato que todo el pueblo escuchaba con atención la lectura del libro de la ley, como quien tiene hambre y sed de aquello que están diciendo. Y es que el primer órgano implicado en la escucha es el oído. Por eso todo el pueblo, literalmente, el texto dice, tendían el oído
hacia la ley de Dios, hacia el libro santo. Es un oído inclinado, tendido, doblegado a la palabra de Dios. No es un oído altanero. Tenían el oído tendido ante la palabra. Es una escucha integral, con oídos limpios y sin obstáculos, sin prejuicios, sin distanciamientos, sin desconfianza. Fue una escucha total. El oído es importantísimo en la Sagrada Escritura. Es símbolo de muchísimas cosas, pero Ravasi, respecto a esta lección divina, dice, como el esclavo tenía la oreja perforada en aquella época, en señal de pertenencia y de disponibilidad total a su Señor, así el pueblo de Israel, a la vuelta del exilio, escucha la Torá con oídos perforados en señal de consagración al único Señor, en señal de que no pertenecen a los ídolos, que solo pertenecen a Dios. El pueblo realizó así una escucha vital, en acogida obedencial a la voz de Dios. Entonces, ¿cómo tengo que escuchar la palabra de Dios cuando la escruto, cuando la proclaman en una celebración? Pues con una acogida obedencial, o sea, disponible a obedecer, a dar respuesta a la palabra que se me está proclamando. Y si la palabra que se me proclama es el Evangelio en el que pregunta Jesús a Pedro, ¿me amas? Esa escucha obediencial espera una respuesta de nuestra parte. La respuesta de Pedro la sabemos. La nuestra tenemos que darla hoy, el día que se nos proclame esa palabra. Y al terminar la lectura, los rostros estaban postrados en tierra, dice el texto, se inclinaron en adoración a Dios que ha hablado, siendo ellos, como dice el profeta Isaías, polvillo de balanza. El profeta Isaías, en el capítulo 40, que es el segundo Isaías que había acompañado al tiempo del exilio, consolando, pues dice, las naciones ante Dios son polvillo de balanza. ¿Mm? Es decir, ellos por eso se postran en tierra, reconocen con este gesto, sin decir ni una palabra, pero con este gesto de postrarse, yo soy nada. Por eso necesito la vida que viene de la palabra de Dios. A veces a lo mejor tendremos que postrarnos ante la palabra de Dios para pedirle al Señor que nos conceda escuchar, porque nuestro oído esté cerrado, o porque se haya endurecido, o porque esté desilusionado o cansado. Bien, así que el primer paso, la lectura. Segundo paso, en la lección divina de este día memorable en Jerusalén, fue la explicación del sentido del fragmento leído. Para ello se colocaba el texto en el tejido más amplio de toda la escritura, en paralelo junto a otros pasajes, y se obtenían nuevos sentidos y significados que iluminaban los acontecimientos vividos. Era una explicación plural. No solo es el sacerdote Esdras, hay 13 levitas que dicen sus nombres propios, los llaman con su nombre. 13 levitas que aquel día explicaron el texto al pueblo, uno detrás de otro, en una riqueza impresionante. Era un paso importantísimo para el pueblo de Jesús, la explicación del texto, lo que nosotros hacemos cuando hacemos una lección divina. Cada nueva explicación
para el pueblo de Israel era una nueva chispa de Dios que se entregaba al pueblo. Pequeñas luces, cada explicación una lucecita nueva. Chispas de Dios, que vienen de Él. Es eso lo que hace Jesús por el camino de Emaús con los dos discípulos que huyen de la cruz, huyen de Jerusalén. Están escandalizados del sufrimiento. Y el resucitado se aparece a ellos como un peregrino y les va explicando, empezando por Moisés, siguiendo por los profetas, es decir, por toda la Torá y por todos los escritos del pueblo de Israel, les va explicando lo que tenía que pasar el Mesías, es decir, poniendo un texto junto a otro en paralelo, van encontrando el sentido y el significado de los acontecimientos. Y eso fue lo que hicieron aquella bendita mañana. Y el tercer paso es comprender la lectura. Son los pasos que también tenemos que dar nosotros cuando oremos con la Biblia. Evocando un conocimiento inteligente en cuanto a comprender desde dentro, interlegere, comprender desde dentro del texto, desde lo profundo, desde dentro del corazón, desde dentro de la historia, un conocimiento sabio y sabroso, que es concedido por la apertura de las escrituras realizada por Esdras y los levitas al explicar sus diversos sentidos. De hecho, en el corazón de los de Emaús, el ardor del corazón aparece en este momento. Lo que pasa es que ellos no son conscientes hasta después, cuando recuerdan lo que ha pasado por el camino. Pero no ardía nuestro corazón cuando nos explicaban las escrituras por el camino. Es esto, explicar y comprender, segundo y tercer paso, hacen que nosotros nos vayamos encontrando con Dios, que es para eso, para lo que se celebra una palabra, una lección pública, para que todo el pueblo se encuentre con Dios. Por tanto, leer, explicar y comprender son las tres primeras estrellas, dice Rabasi, que se encienden en el cielo de la acogida de la palabra de Dios. Cierto que la escucha de Dios es personal. Como personal es la respuesta dada por cada fiel, pero la acogida es comunitaria. Luego, en lo profundo de tu corazón, tú has de entrar en diálogo con esa palabra que se ha ofrecido comunitariamente. Toda la asamblea de Israel estaba reunida como un solo hombre, dice el libro de Nehemías, todos como una verdadera muralla alrededor de la boca de Dios, que es cada uno de los que han proclamado, y han explicado. Es algo similar a lo que hoy llamamos la colación. Y para los que han hecho ya el curso de Lección Divina, pues ya sabéis lo que es. Que rompe todo individualismo endurecedor del corazón y reúne conciliando todas las personas que forman el cuerpo de la comunidad en un compartir lo descubierto en el texto bíblico. Cada uno de los levitas, esos 13 levitas, fueron explicando lo que a ellos habían descubierto en esa palabra, para que el pueblo también saboreara. Eso es lo que hacemos cuando hacemos una colación, porque no lo sabemos todo. Saboreamos un pedacito, decía San Jerónimo, pero hay otros muchos pedacitos que han saboreado los hermanos y las hermanas, y entonces al compartirlo, nos lo ofrecen a nosotros para que también podamos saborearlo. En esta lección primordial de Esdras, Nehemías y los que regresaron del destierro, hay ahora un cuarto paso, la escucha del corazón.
que acoge la espada de doble filo de la palabra, que es una espada que entra en las junturas de nuestra existencia, dirá la carta a los hebreos, implicando la vida entera hacia Dios, hasta generar el arrepentimiento y la vuelta del corazón al Señor de la historia. Entonces aparece el quinto paso. Los ojos del pueblo se velan en lágrimas. Se llenaron también, dicen otras traducciones. El pueblo entero lloraba al escuchar las palabras de la ley, que brotan, lágrimas que brotan de un corazón contrito y arrepentido. No es un sentimentalismo, sino una verdadera vuelta a los planes de Dios, reconociendo el error de nuestros planes. Pero para este arrepentimiento, para este corazón convertido, han tenido que pasar primero por el exilio. Han tenido primero que perder la tierra prometida, el templo, el culto, lo han perdido todo menos la Torá. Y han necesitado hacer un camino largo. Por eso tengamos paciencia hasta que otra vez, un año, otro año, hasta que la palabra vaya abriendo nuestro corazón al arrepentimiento. La verdadera lectura de la Biblia no nos hace únicamente conocer a Dios, sino que también nos lo hace reconocer como Dios. La lección, al final, no solamente nos hace conocer a Dios, dice Rabasi, sino que al final produce la conversión del corazón, es decir, reconozco que Él es Dios y yo no, que Él es el que conduce la historia y yo no. Y así abre la conciencia a la conversión que mueve las manos hacia la fraternidad y el amor. En aquel día este amor se expresó invitando a comer y a beber a los que nada tenían. Por esto este es el sexto paso, la caridad. No estéis tristes porque este es un día consagrado al Señor. Entonces comed y beber e invitad a los que no tienen nada preparado, la caridad. El sexto paso, porque nosotros leemos la Escritura para amar, no para quedarnos encerrados en nuestro yo, dando vueltas, sino para salir de nosotras, de nosotros, y donarnos a los demás, servir, ofrecer el amor que hemos recibido de Dios. Es curioso que la raíz hebrea más común para indicar el pecado, que es hatat, significa errar el blanco. Eso es pecar, en el texto hebreo. Errar el blanco, errar el objetivo. Y la raíz de la Torá, de la palabra Torá, tiene como primera acepción a apuntar al blanco. Además de ley, significa también apuntar al blanco. Para el pueblo elegido, lo que el hombre ha hecho con el pecado es errar lejos del centro de su vida, con sus planes, ha caído en un error. Y esa lejanía se borra por medio de la palabra de Dios que indica hacia dónde caminar para dirigirnos a la meta. El sueño de Dios cuando creó al hombre, que es la comunión con su Creador, la comunión de todos nosotros con Él y entre nosotros. La palabra de Dios endereza lo que nuestro pecado ha torcido. Pero el arrepentimiento para el judío no es un fin en sí mismo, ya quedarnos ahí en que reconozco mi pecado e incluso expresado este arrepentimiento con un corazón que llora, ¿no? Pero
Este no es el fin en sí mismo del arrepentimiento. Tras la confesión de los labios viene la alegría, que es el fin del arrepentimiento. Entonces los labios se abren en risas y las casas de Jerusalén se llenaron de fiesta, porque la alegría del Señor es la fuerza de Israel, dice Nehemías. Porque la palabra de Dios hace brotar en nuestros corazones la alegría, este gozo desbordante, esta fiesta de Dios, nosotros somos fortalecidos. Por eso nuestra fuerza es la alegría en el Señor. No que podamos con todo, no que hagamos todo, no que nunca nos tumbemos, nunca caigamos, sino que siempre nos levantemos por la fuerza de la palabra de Dios para entrar en la fiesta. Por eso la fiesta dice Rabasi, es el séptimo paso de esta lección pública, porque este día es un día consagrado al Señor. De ser propiedad de Dios brota esta inmensa alegría festiva. Esta fiesta es en torno al don de la Torá. Es la fiesta de las tiendas y por eso la lección de los repatriados termina en la liturgia, expresión de la alegría de haber vuelto al Señor. Por eso, en el capítulo de 8 de Nehemías que hemos leído, pero en el verso 17 dice, toda la comunidad de los repatriados hizo cabañas y se instaló en ellas, y la alegría fue inmensa. Y eso lo repite varias veces, no fue una alegría cualquiera, no es un jolgorio cualquiera, es una alegría que brota de la cercanía de Dios, del amor de Dios. Y por eso la ciudad entera se llenó de alegría. Es la primera vez desde el tiempo de Josué que se celebra esta fiesta, dice el libro de Nehemías. Por lo tanto, es una joya este texto. Tenemos el testimonio de la primera vez que se celebró la fiesta de las tiendas. En una celebración de la fiesta de las tiendas, Jesús se levantó en el último día, que es el más solemne, y dijo en voz alta, el que tenga sed, que venga a mí y beba. Era en este día, en esta fiesta. Se regocijaron en la palabra de Dios, habían experimentado el inmenso don que era para sus vidas el inmenso don que era para sus vidas la palabra de Dios y las tinieblas que brotan de la ausencia de la palabra de Dios. Por eso, si conocemos cada vez más un poquito la Biblia, ¿cómo no llevarla a los demás? No hubo ni un solo rincón de la vida al que no llegara este regocijo de la ciudad de Jerusalén. Hay pues, dice Rabasi, 7 estrellas que iluminan la dulce lucha, dice Rabasi, es una expresión preciosa de este profesor, la dulce lucha con la palabra de Dios, más gozosa que toda la paz. Las 7 estrellas son estas: leer, explicar, comprender, escuchar, convertirse, actuar y celebrar. Y en los orígenes de nuestra lección divina está esta lección primordial. Sostén de la liturgia judía, tal como dice el libro de Nehemías. Este último día de clausura, este día solemne último de la clausura, porque se celebra esta fiesta durante 7 días, el octavo se llama Simchat Torah, la alegría de la Torah. O mejor, el regocijo por la Torá que Dios nos ha dado. Y hasta los niños pequeños danzan alrededor de la palabra de Dios.
para celebrar que están cerca de Dios, de su palabra, de su voz. Yo no sé si a nosotros nos da tanta alegría la palabra de Dios, pero tenemos que caminar hacia ella y ir dejando que el Señor despierte en nosotros la alegría. La alegría que ahora florece en el pueblo de Dios no es solo festiva, brota de la experiencia de escucha de la palabra de Dios en el destierro. Pero todo comenzó por el silencio y la escucha profunda en la plaza frente a la puerta de las aguas. Todo ha terminado en una fiesta, en un estallido de gozo por la palabra de Dios, pero todo ha comenzado por el silencio. Por eso, Benedicto XVI, hablando de este momento histórico para el pueblo de Israel y importantísimo para que nosotros conozcamos nuestras raíces, Benedicto XVI dice, por eso nosotros hoy hagamos silencio antes de escuchar la palabra de Dios, para que nuestros pensamientos estén dirigidos a la palabra. Hagamos silencio después de la escucha de la palabra de Dios, porque esta palabra nos habla aún después de oírla. Vive y mora en nosotros. Hagamos silencio por la mañana temprano, porque Dios debe tener la primera palabra en nuestro día. Hagamos silencio antes de acostarnos, porque la última palabra pertenece a Dios. Hagamos silencio por amor a la palabra, como Jesús y su pueblo lo hicieron celebrando esta lección pública. Bien, y ya no me paso, tenemos los 3/4 de hora ya justos. Hasta aquí hemos llegado hoy.